Vamos a hacer una cata de espumosos en directos, chicas. Queríamos Escuchad. hacer un guiño, un brindis en la Semana Internacional de la Mujer, por está. todas nosotras, por todas vosotras que nos estáis escuchando. Y os hemos traído un vino espumoso, es un cava, elaborado 100% con la variedad garnacha. Ajá. Es, Se me ha olvidado, de todas las uvas que he mencionado, se me ha olvidado la garnacha. Bueno, porque esta la traía yo, no hacía falta que la mencionaras. Y bueno, pues efectivamente lo que queríamos era hacer un guiño, ponerle un poquito de burbujas al programa de hoy. ¿Sí? Y brindar con vosotras. Bueno, pues ahora mismo está Mar procediendo a abrir la botella. No os preocupéis porque lo estamos grabando absolutamente todo, para luego difundirlo a través de nuestro canal de YouTube en Onda Mujer y para que podáis compartirlo a través de las redes. Para que les dé un poco de envidia, ¿no? Hombre, y se animen a la próxima. Pero sobre todo que se animen a apuntarse en Entre Cepas a vuestros talleres y a vuestras catas y también a estas jornadas de enoturismo que hacéis durante el fines de semana o jornadas al gusto, me imagino, del consumidor. Bueno, ¿cuál es la marca? ¿Cómo se llama? Os hemos traído un cava extremeño, ¿vale? Para variar un poquito de zona. Como os decía, está elaborado 100% con la variedad garnacha, que es una variedad tinta. El cava que tenemos es, bueno, ahora cuando lo sirvamos en la copa vamos a ver la sorpresa, es un cava rosado. ¿Vale? Para que hiciéramos un poquito de guiño, ¿no? Un de guiño. De guiño a nuestro atrecho. El estudio de Onda Mujer es muy rosita. Mirad, para abrir una botella de cava, esto puede resultar interesante, no hace falta fuerza, solo un poquito de maña. Vale. Sujetamos fuerte el botón, con el tapón, el corcho con la mano izquierda, los que somos diestros, y en realidad lo que giramos es la botella. No hace falta hacer ninguna fuerza sobre... O sea, no es como llama al suegro en Navidades para que haga así, ¡pac! No, claro, no es necesario. No es necesario. Y esas si caras estamos de esfuerzo, celebrando... en plan, yo soy el hombre fuerte. No hace falta. No, chicas, podemos todas, ¿eh? Podemos todas, Es girar todas. un poquito la botella. Efectivamente, sujetando fuerte el corcho y giramos un poquito la botella. Una pregunta, ¿se huele también el tapón del cava? Bueno, olemos el tapón de un vino cuando abrimos el vino no para detectar en él una gama aromática, más bien para detectar si lo hubiera un defecto. Cuando, si picado, ¿no? Cuando el vino tiene un defecto en el corcho se aprecia antes que en ningún sitio. Entonces es... ¿Y qué es lo que tendríamos que notar para notar un Pues picado? notaríamos un olor a humedad probablemente en el corcho cuando el vino no ha estado bien conservado. Bueno, pues porque el resto de aromas van a estar en la copa, no necesitamos oler el corcho para más. Bueno, este que estáis oyendo es el que se está echando en la copa. Voy a acercar la mía. Eso. Mirad, servimos el cava en 2 tiempos, ¿vale? Porque produce mucha burbuja y no queremos destruir el carbónico. Entonces lo vamos a servir. Y cuando baja la espuma volvemos a echarla. Nada de tocar el cuello de la botella con el vaso, ¿no? No, nada. Además en el caso del cava, las botellas de cava son un poquito especiales porque los vinos espumosos elaborados por método tradicional, como es el caso del cava, hacen una segunda fermentación en la botella. En esa segunda fermentación se producen hasta 6 atmósferas de presión y necesitamos que la botella tenga esta parte cóncava, sea de cristal muchísimo más grueso y por eso lo servimos. Pues ahora ya sabéis también por qué las botellas de cava y de champán tienen esta parte cóncava por dentro, que por cierto Mar ha metido ahí el dedo cuando estaba descorchando, ha enganchado con los otros 4 dedos la botella y ha sido el momento que ha realizado el giro sujetando el tapón para poder abrirlo de la manera más fácil. No ha hecho ni pop, ni flop, ni ha hecho nada. Como no eres sigilosa, eres muy sigilosa. Ha sido muy silenciosa, sí. Bueno, manera de coger la copa. Bueno, importante, para que no se caliente. Muy importante. Siempre vamos a coger la copa por la base de la copa o por el pie. Nunca vamos a coger una copa en esta parte del cristal, que es donde está el líquido. Primero porque lo calentamos, segundo porque ensuciamos la copa y ya no podemos apreciar o valorar la fase visual, que es la primera fase que utilizamos en la cata de vinos. Entonces siempre por la base o por el pie cogemos la copa, ¿vale? Muy bien. Vamos a examinar en la fase visual, vamos a determinar, vamos a fijarnos en varios parámetros, nos fijamos en la limpidez y brillantez del vino. El que tenemos hoy en la copa es un vino muy limpito, muy brillante. Sí. Después hablamos del color, siempre. En este caso, como os decía, tenemos un cava rosado con una tonalidad de un rosita Es la primera pálido. vez que tomo un cava rosado. ¿Ves? Pues Que lo mira, sepáis, ¿eh? Así que es mi primera vez. primeriza. Igual cambia tu opinión, ¿ves? Seguramente. ¿Okay?
Y después, en el caso de vinos espumosos, valoramos un parámetro que no valoramos en los vinos secos y es lo que se llama perlaje, es decir, la burbuja. La burbujita que sale desde abajo de la copa. Efectivamente, eso es el desprendimiento de todo el carbónico que se ha producido en la botella durante esta segunda fermentación. Nos vamos a fijar en varias cosas en la burbuja. Nos fijamos en el tamaño de la burbuja. Normalmente la burbuja fina y burbuja abundante nos da bastante información sobre la calidad del vino que tenemos delante. Después nos fijamos también en cómo se desprende la burbuja en la copa. El vino que tenemos hoy delante, el espumoso que hemos traído, que es un cava, vemos que tiene una burbuja muy abundante que va desde el fondo de la copa y se va desprendiendo en columnas hacia arriba. Sí. Estas columnas las llamamos rosarios. ¿Vale? Anda, qué Y bonito. es muy bonito, ¿verdad? Hasta el nombre es ya sugerente. Los circulitos que forma la burbuja cuando llega a la superficie, a la parte de arriba del líquido, es lo que llamamos corona. Los vinos de los espumosos, el cava, champán, vinos de muchísima calidad, suelen hacer en algunos casos una corona casi perfecta, un pequeño circulito arriba casi perfecto. Justo cuando la burbuja rompe arriba, y antes de irse a los márgenes, Efectivamente. arriba tiene que hacerte una coronita, ¿no? En la superficie del O sea, una líquido. coronita me refiero a un redondel. Un Sí, circulito. circulito. Un circulito. Eso es. Una pregunta que se me ha pasado. Estamos en la fase visual. ¿Es importante a la hora de detectar el color tener un fondo blanco? Muy importante. Siempre en la fase visual ponemos nuestra copa ligeramente inclinada Sobre un fondo sobre blanco. un fondo blanco. En este caso, el vino que tenemos hoy delante, hay parámetros que no hablaríamos de ellos, pero cuando tenemos otros vinos, además de hablar del color, hablamos de la capa, que es esa intensidad cromática. No es el caso del vino que tenemos hoy, pero sí que hablaríamos de otros parámetros en la fase visual que hoy no proceden, pero venimos otro día si queréis, no hay problema. Hacemos el taller de cata. Y después pasaríamos a la fase olfativa, Sí. en la que queremos descubrir muchas cosas. Suele ser la fase más sugerente Y la más difícil. y la más subjetiva también a veces, porque depende mucho de, como decíamos antes, de nuestra memoria visual. No todos tenemos nuestra memoria olfativa, perdón. No todos tenemos el mismo archivo de aromas recuerdos. metidos en nuestra cabeza. Pero se puede trabajar. Se puede trabajar. Así que tranquila, si no distinguís los olores no pasa nada. Se puede trabajar probando, catando y recordando los olores. Por lo menos hoy os voy a dar unas pistas. Perfecto. Os voy a decir que podríamos encontrar 3 grupos de aromas bien diferenciados en una copa de vino. Estaríamos hablando de los aromas primarios, que son aquellos que proceden de la propia variedad de la uva, del sitio donde se ha cultivado. Son aromas que siempre relacionamos con flores, con frutas. Después tenemos un segundo grupo de aromas, que son los aromas procedentes de ese proceso de elaboración, ese proceso de fermentación, donde las levaduras se van comiendo poquito a poco todo el azúcar que hay en la uva y lo van convirtiendo en alcohol. Son aromas que nos recuerdan a panadería, nos recuerdan a bollería, algunas mantequillas a veces. Y por último tendríamos un tercer grupo de aromas en aquellos vinos que han disfrutado, mejor dicho, de una crianza en barrica. Y son aromas que siempre relacionamos con especias, tipo pimientas, vainillas, clavos, este tipo de aromas. ¿Vale? Vamos a acercarnos. ¿Seremos capaces de...? Seremos. ¿Sí? Vamos a acercarnos la copa y A a la ver nariz, qué ¿no? encontramos. En este vino de hoy yo Qué creo bueno. que los aromas secundarios, esos Sí. aromas procedentes de las levaduras, de la fermentación, son los que apreciamos con mayor intensidad. Es lógico porque hablamos de un vino que ha hecho 2 fermentaciones. En barrica Entonces, y en botella. en depósito y en botella, pero se distinguen más cosas. Apreciamos ¿Se mueve también o no hace falta? No, en el caso del cava no movemos el líquido en la copa, pero apreciamos un olor a fresa, no sé si lo estáis notando. Espérate, Casi estoy en ello, frambuesa, estoy en ello. casi frambuesa, más que fresa diría yo. Sí, es más una strawberry, ¿no? Sí, una mermeladita. Sí, una mermelada, sí. Pero es un aroma De muy fresita. ligero, muy bien integrado con el resto de aromas que estábamos Por Dios, percibiendo. es que me cuesta resistirme, a ver. Venga. Qué bueno, sí. ¿Huele a fresa? Es un aroma muy fresco, además también, ¿verdad? muy floral. Nos recuerda, sí. Quizá un pequeño toque de violeta estoy percibiendo yo también en la copa. Puede ser. Puede ser. No te voy a decir lo contrario. Si queréis lo probamos. Venga. Claro, que queremos.
Este silencio que hemos tenido ha sido porque lo estábamos y nuestra compañera María José ha estado subiendo ahí hábil la música. Estábamos haciendo una pequeña introducción, ¿no? Son sorbitos pequeños lo que hay que hacer. Sí. Hay que tenerlos en la boca, ¿no? Nos paseamos un poquito el vino por la boca para apreciar todo lo que nos quiere decir. En este caso yo creo que estamos ante un vino muy fresco. Sí. Esta acidez la estamos notando en los laterales de nuestra lengua, nos produce una salivación en la boca, que es producida por esta acidez que tiene el vino. Pero no es excesivamente ácido, ¿eh? No, para nada. Para nada. Me parece muy equilibrado. De hecho, una de las cosas importantes que se valora en un vino espumoso es que haya ese equilibrio entre el carbónico y la acidez, que no destaque y no despunte ninguna de las dos cosas. Me parece muy sutil. Me parece que esa fruta que intuíamos un poquito en nariz, aquí en la boca se ve bastante más potenciada. Tiene un toquecillo amargo. Tiene un toque amargo, sí. Pero claro. muy leve, muy al leve. Final de la boca, al final en el fondo de nuestro paladar notamos un ligero toque amargo que no molesta para nada, que está muy bien integrado con el resto de cosas que estábamos apreciando. Y me gustaría destacar que esa burbuja la notamos en la boca. Parece, si nos llenamos de vino la boca, se nota como una pequeña mousse, ¿verdad? Como si esas burbujas efectivamente explotasen dentro de... Ocupan toda la cavidad bucal. Efectivamente. Con un pequeño sorbito, muy pequeño que acabo de hacer, acaba de llenarse toda la cavidad bucal de esta burbuja, de este carbónico. La verdad es que es muy interesante. ¿Con quién podríamos...? Mucha gente piensa que tanto el cava como el champán son unos vinos que son o para celebraciones o para después de finalizar la comida incluso, ¿no? Y sin embargo son estupendísimos como aperitivo. Y sin ninguna duda. Son magníficos como aperitivo, de hecho los franceses lo utilizan mucho como aperitivo. Y combinan muy bien yo os puedo decir que yo esto lo maridaría, pero vamos, que yo soy una transgresora, ¿no? Me gusta combinar muchas cosas, pero yo esto lo maridaría. Sorpréndeme. Esto yo lo haría con un muy buen pescado, bien hecho, pero de manera ligerita, nada de una merluza a la bilbaína. No, que no tenga una salsa muy potente porque nos quedaríamos sin vino. Efectivamente, estoy hablando de un pescado, pues un pescado al horno sin mucha especia, pues mira, un yo chicharro, te voy a lubina. ofrecer otra alternativa. Venga. Porque yo esto con un risotto de setas creo que me pasaría estupendísimamente. Hombre, la verdad es que sí. Una opción más. Pero como tú bien dices, el cava es un vino que puede acompañar una comida completa. Porque hay cavas, dentro del cava tenemos un cava joven, cava reserva, cava gran reserva. Y los cavas gran reserva, por ejemplo, que tienen que estar mínimo 30 meses de crianza, son vinos con una potencia para acompañar perfectamente una carne, sin ninguna duda. Lo interesante es elegir el vino para el plato adecuado, pero nos tenemos que olvidar un poco de lo típico, de tinto para las carnes y blanco para el pescado. Efectivamente. Yo creo que ahí podemos cambiar y podemos... De hecho, las tendencias ahora, precisamente, todos los cursos que se hacen de cata y de maridaje con comida es precisamente potenciar otro tipo de sabores y otras mezclas que lo hacen todo mucho más rico, ¿no? Y que enriquecen tanto el potencial de los vinos como el potencial de los propios caldos, o sea, de las propias comidas, perdón. Mira, esto es como la vida real. Los maridajes pueden ser por afinidad, porque te llevas muy bien con el que vive contigo, o pueden ser por contraste total. Porque os lleváis a matar. Dos personas súper diferentes que al final se convierten en el complemento perfecto. Bueno, para este complemento perfecto de este Cava Viña Romale de Extremeño, un estupendo Brut Nature. Efectivamente. Diferencias entre Brut Nature, Brut Nature no seco, tiene brut. ninguna adición de azúcar. Nada de azúcar. Nada de azúcar. Es natural. Sí, efectivamente. Y extra seco. Ahí ya estamos hablando de porcentajes de azúcar. Cuando hablamos de estos términos, a lo que nos referimos es al contenido en azúcar residual que tiene el vino. Ya estaríamos hablando entre 3 y 6 gramos de azúcar y de ahí para arriba. Bueno, pues esperamos haber sido capaces de transmitir
la importancia de una cata, de cómo podemos hacer una pequeña cata, de qué matices podemos destacar. Si tenéis más dudas o queréis entrenar vuestras narices y vuestras papilas gustativas, lo podéis hacer en Entrecepas, ¿no? En la página web entrecepas.com podéis solicitar estas catas y estos talleres. Nos encuentran con facilidad en todas partes. Estamos en Twitter, en Facebook, por teléfono, 24 horas, no hay problema, chicas. Bueno, y sobre todo, muchísimas gracias por emprender en algo tan diferente y en algo tan distinto, animándonos a hacer cosas diferentes también a nosotras. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer hoy un guiño y un brindis. Bueno, pues vamos a brindar, si os parece, por toda esta Semana de la Mujer, por el 8 de marzo, por todas aquellas mujeres que estamos ahí al pie del cañón, como vosotras. Y nada, con este magnífico espumoso, vamos a hacer ahí un brindis. Se ha oído, ¿no? ¿Se ha oído? Vamos, ¿O si no, queréis espérate, otro? al lado del micrófono tuyo. Al lado del micro mío. Venga. Venga, a ver. A ver si lo escucháis. Esto es un brindis por todas vosotras. Por vosotras.